¿Puede un cristiano escuchar música secular o música mundana? Esa es una pregunta que invade a muchos jóvenes, y no solo a los jóvenes, también invade a algunas personas adultas. Algunas personas mayores quisieran poder seguir escuchando canciones románticas. He escuchado a algunos pastores afirmar que no tiene nada de malo una canción romántica dedicada a tu esposa. He escuchado a algunas personas decir que lo que tú haces fuera en tu vida particular y privada no tiene nada que ver con tu adoración a Dios. Acompáñame en este día a escuchar exactamente qué dice la Biblia acerca de escuchar música mundana. Vamos. Para analizar esto, vamos a tener en cuenta tres aspectos. Acompáñanos hasta el final del video para que puedas entender y conocer los tres aspectos fundamentales para determinar si sí podemos o no podemos escuchar música secular. Los tres aspectos que vamos a estudiar son: número 1, ¿cuál es el propósito original con el cual fue diseñada la música? Ese es el primero. El segundo concepto es: ¿cuáles son los ritmos y los instrumentos que pueden ser válidos y utilizables al momento de escuchar la música? Y el tercer concepto es: ¿cuál es el contenido que hay dentro de esta música? Vamos a empezar con el número 1, el propósito original de la música. Para eso, quiero que me acompañes a la Biblia. Y nos vamos a ir al libro de los Salmos, en el capítulo 4 y en el versículo 1, donde encontramos que David, el más grande de los salmistas, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Claramente nosotros podemos entender y ver que el propósito primordial de la música es la adoración a Dios. Es un instrumento utilizado para adorar el nombre de Dios. El principal motivo por el cual la música fue diseñada y creada por Dios fue para recibir alabanzas de nosotros, para que todos nosotros podamos cantar las alabanzas de Dios, para que todos nosotros podamos alabar el santo y bendito nombre de Dios. Ese es el principal motivo por el cual fue creada la música, para poder adorar a Dios. Pero acompáñame para que sigas viendo qué más dice la Biblia acerca de lo que es el propósito de la adoración. En el Salmo 54, versículo 1, encontramos a David nuevamente diciendo: cuando vinieron los ifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Podemos ver una plegaria del rey David levantada hacia Dios en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Ahí podemos darnos cuenta que realmente el propósito principal con el cual fue diseñada la adoración y la música es para adorar el nombre de Dios. Podrás tú decirme y preguntarte: ¿pero se puede utilizar la música para relajarse, para entretenerse, cuando te sientes turbado mentalmente? Encontramos un ejemplo claro y específico en la Biblia. Está en el libro de Samuel, cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu malo que venía de parte de Jehová. Y dice que mandó a llamar a David a su presencia. Y dice que David tocaba el arpa y de esa manera aquel espíritu malo dejaba de atormentar a Saúl. Nosotros podemos encontrar claramente ese pasaje en la Biblia. No significa con esto que nosotros vamos a escuchar cualquier música que te relaje. Si tú te das cuenta, el rey Saúl, a quien mandó a llamar para que estuviese en su presencia tocando música, fue a David. Y si tú te das cuenta, la música que David usualmente tocaba era música que adoraba y exaltaba el nombre de Dios. Por lo tanto, la música que se utilizó para que el rey Saúl pudiera estar relajado era música de adoración a Dios. Esa era la forma en que aquel espíritu dejaba de atormentar al rey. Era porque David estaba levantando una alabanza hacia el nombre de Dios. También podemos encontrar en el Antiguo Testamento algunos otros ejemplos de otros usos que el pueblo le daba a la música. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que
cuando el pueblo israelita iba a atacar a otro pueblo, utilizaban también la música. La música era un símbolo de guerra. Tenían ciertas tonalidades, tenían ciertas canciones, tenían ciertas marchas que ellos podían utilizar para el fin de ir a la guerra. Pero recuerda algo, todas las batallas del pueblo de Israel siempre fueron atribuidas a la gloria de Dios. Y en cada una de estas batallas, el pueblo de Israel clamaba a Dios, ya sea a través de las oraciones o a través de la adoración, para que Dios fuese enfrente y Él les diera la victoria. Cada batalla que el pueblo de Israel ganó y obtuvo fue porque Dios tuvo misericordia de ese pueblo y les entregó la victoria en sus manos. Esa era la razón por la cual utilizaban la música también al momento de ir a la guerra. Eran sonidos de guerra, eran sonidos de conquista, pero adorando y exaltando el nombre de Jehová. Una vez más podemos darnos cuenta y entender entonces que la música tiene su principal objetivo ¿en qué? En adorar el nombre de Dios. Esta es la principal y primordial razón por la cual nosotros tenemos hoy en día la herramienta de la música. Debemos estar claros entonces para qué utilizar la música y qué tipo de música escuchar. Porque cuando nosotros estamos escuchando la música, estamos siendo ministrados por lo que la música está transmitiendo. ¿Y qué es lo que te ministra? El propósito con el cual esa música fue diseñada. Entonces ahí vamos viendo y poco a poco nos vamos dando cuenta de la respuesta. Al final de los 3 elementos que estamos estudiando, vamos a poder definir si verdaderamente un cristiano o una persona de Dios puede o no puede escuchar música secular. Ahora vamos a ver el segundo apartado, los ritmos y los estilos musicales. En este segundo apartado vamos a aprender que realmente la Biblia habla de muchos estilos musicales que pueden ser utilizados para adorar y exaltar el nombre de Dios. En este punto encontramos muchas posturas entre las iglesias. Encontramos posturas desde iglesias que dicen que no se puede utilizar ningún tipo de instrumento para adorar el nombre de Dios. Ellos lo determinan así, que no se puede utilizar ningún tipo de instrumento para adorar el nombre de Dios. Otras iglesias quedan un paso más adelante de estas y dicen que sí se pueden utilizar instrumentos, pero que nada más se pueden utilizar las canciones antiguas, las canciones que se utilizaron hace muchos siglos, esas alabanzas que son como más solemnes según el entender de ellos. Y que solamente con esas alabanzas se puede adorar el nombre de Dios. Si no se encuentra en medio del himnario, si no se encuentra en medio de la lista autorizada, entonces no se puede utilizar más nada para adorar el nombre de Dios. Y tenemos otras posturas que son un poco también más liberales, donde hay aceptación para casi cualquier género musical. Hay personas que dicen que tienen más facilidad para entrar en adoración en un ambiente estilo concierto de rock o concierto de rap o hip hop. Y hay otras personas que van a ser un poco más conservadoras. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia que determina cuáles son los estilos? Bueno, en la Biblia nosotros podemos encontrar claramente que dice: cantad a Jehová cántico nuevo. El cántico nuevo significa una variación nueva de todo, en todo sentido, desde el ritmo hasta la manera de cantar y el contenido de lo que estás cantando. Es un cántico completamente nuevo. Nosotros podemos ver dentro de la misma Biblia una evolución que hubo en cuanto a los cantores. David introdujo ciertos instrumentos musicales para que fuesen ejecutados en el tabernáculo de adoración a Jehová, y por ende hubo nuevos estilos musicales. Cuando David danzaba delante de la presencia de Dios, según la Biblia, perdiendo aún el control de la compostura, es porque estaba danzando con un ritmo de música alegre. En la Biblia no se menciona como tal la batería, pero sí se mencionan los instrumentos de percusión. Hay una gran gama de instrumentos de percusión que están mencionados en la Biblia y que son utilizados para adorar y ministrar el nombre de Jehová en el tabernáculo de reunión, que era el templo en el tiempo de David, que era el único lugar donde era válido exaltar el nombre de Dios. Hoy en día sabemos que el templo somos nosotros y que podemos adorar a nuestro Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero lo que queremos aprender es que los ritmos, las variaciones musicales que pueden surgir de la combinación de los instrumentos es infinita. Y cada día podemos utilizar cualquier tipo de
género musical para adorar el nombre de Dios. No importa con qué género tú lo estés adorando, siempre y cuando lo que estés haciendo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios, es válido delante de Él. Lo que tenemos que conocer y entender es niveles de prudencia. ¿Qué estilo musical puedo utilizar adentro del servicio de adoración a Dios? ¿Y qué estilo musical puedo utilizar en mi vida cotidiana, pero que siempre esté adorando y exaltando el nombre de Dios? En la Biblia nosotros podemos encontrar estas figuras. En la Biblia nosotros nos podemos dar cuenta de esto, que no es ningún pecado utilizar los instrumentos. Las iglesias que dicen que los instrumentos musicales no pueden ser utilizados se basan en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16, donde dice: por lo tanto les recomiendo que hablen entre vosotros con salmos, cánticos e himnos. Cuando dice salmos, cánticos e himnos, nosotros debemos irnos al original de estas palabras para entender lo que verdaderamente significan. Porque cada una de estas palabras tiene una etimología con un significado específico. La palabra salmos es faimás. Faimás del hebreo significa una composición musical. La composición musical debe de incluir instrumentos. Si no, no fuera una composición musical, fuera nada más un canto. El canto, a diferencia de la composición musical, no lleva instrumentos porque no lleva música. La música solamente se puede hacer con instrumentos musicales. Y ese es el significado de la palabra faimás, que es la palabra original en el hebreo para salmos. Cuando hablamos nosotros también de himnos, es una palabra también en el original llamada humnos. La palabra humnos en el original es una palabra que denota una composición musical dedicada a la adoración a Dios. Eso es un himno. También dice, hay otros significados para la palabra humnos. Recuerda que las palabras no necesariamente tienen un significado religioso. No necesariamente tienen un significado exclusivo para el uso ante Dios. Es lenguaje común en aquel tiempo. La palabra himnos, también humnos, también significa una composición musical dedicada a algo. Es decir, un himno, como hoy en día también puede ser el himno nacional de los Estados Unidos de América, el himno nacional de República Dominicana, el himno nacional de los Estados Unidos mexicanos, el himno nacional de Honduras, y así sucesivamente. Entonces, un himno también hoy en día puede ser dedicado a una institución, puede ser dedicado a una entidad, puede ser dedicado a una persona, puede ser dedicado a un país. El himno en aquel momento, cuando habla en el libro de Colosenses, está hablando de un himno dedicado a Jehová, un himno dedicado a adorar el nombre de Dios. Pero ojo, también dice claramente que es una composición musical, es decir, que va acompañada de instrumentos. Y la última, que es cánticos espirituales. Los cánticos espirituales es oda epifameinos. Esa es la palabra en original. Esta palabra significa cánticos espirituales, que quiere decir que tú estás en un momento de adoración conectado en el Espíritu, con el Espíritu de Dios, y tú comienzas a adorar en el Espíritu. Normalmente los cánticos espirituales son improvisaciones. Son cánticos que surgen en el momento, son cánticos que no estaban planificados, son cánticos que surgen en el momento de la adoración. Las iglesias que manifiestan que no se pueden utilizar los instrumentos musicales y que utilizan este versículo de Colosenses para fundamentarse en que no deben de hacerlo, tampoco practican este tipo de espontáneos. Tampoco tienen un momento espontáneo de improvisación delante de Dios. Entonces ellos también estarían fallando. Pero no se trata aquí de ver quién falla y quién no falla. Aquí se trata de conocer qué enseñan las Escrituras acerca de lo que es la adoración correcta a nuestro Dios. Ahora acompáñame para que conozcamos el tercer punto, que considero yo que es el más importante y el definitorio. Ya tenemos claro en el primer punto que la música fue creada principalmente para adorar el nombre de Dios. En el segundo punto nos queda completamente claro que cualquier género musical utilizado para adorar el nombre de Dios es válido. Ahora vamos a ver el tercer contenido. El tercer punto dice: ¿cuál es el contenido o la letra que acompaña esta música? Para nosotros poder entender si ese contenido verdaderamente es agradable al nombre de Dios, nos vamos a ir al libro de Filipenses. En el capítulo
4 y en el versículo 8, donde dice claramente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa, amado hermano? Cuando nosotros comparamos las letras de la música secular contra el versículo de Filipenses 4:8, nos damos cuenta que ninguna de las canciones seculares cumple o reúne estos estándares. Dice todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo puro, todo lo perfecto. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Claramente entendemos que el único digno de toda la alabanza es Jesucristo. Es Jehová, el único y verdadero Dios. Tenemos claramente definido esto. En esto no hay duda alguna. No hay ningún otro ser digno de la alabanza. El único ser digno de ser alabado es Él, es Dios, nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. No hay ningún otro nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tenemos que tener claro eso. Si nosotros entonces analizamos con mucha cautela la letra de la música secular, hay unos hermanos que dicen: no, pero una canción romántica dedicada a mi esposa, dedicada a la mujer de mi vida. Ok, puede que tengan un punto válido acerca de eso. Podría ser. Vamos a analizarlo conforme a la Biblia. En la Biblia hay un libro que se dedicó de un esposo a su esposa, el Cantar de los Cantares de Salomón. Pero cuando tú lees detenidamente el Cantar de los Cantares de Salomón hacia su esposa, tú vas a entender y vas a descubrir algo. Es un libro profético, hablando acerca de Jesucristo. Cada expresión que está marcada en ese libro es una expresión hablando de los atributos de Jesucristo. Es una expresión profética hablando de aquel que habría de venir, de aquel que vino, que murió en la cruz y que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre. Ese libro lo único que está haciendo es exaltando el nombre de Jesús a través de parábolas que pareciese que fuese dedicado directa o netamente a la esposa, pero en realidad el contexto, en realidad la profundidad y lo que realmente muestra ese libro es una adoración más al nombre de Jehová. Por tanto, yo quiero decirte algo y quiero invitarte. ¿La música romántica de hoy en día habla de sentimientos puros? ¿La música romántica de hoy en día habla de exaltación a Dios? ¿Podría tomarse alguna parte de estas canciones para adorar el nombre de Jesucristo? ¿Podría interpretarse alguna de las frases que está en medio de esta música romántica como una adoración o una profecía sobre Jesucristo? Definitivamente no. Cuando tú escuchas esta música romántica, secular, te das cuenta que habla acerca de sexo ilícito, deseos carnales, deseos impuros, traición, melancolía, infidelidad y un sinnúmero de cosas que van en contra de los principios de Dios que están establecidos en la Biblia. Por tanto, el contenido de esta música definitivamente no es un contenido que agrade al nombre de Jehová. No digamos si vamos a hablar de otros géneros musicales, como el rock, como el hip hop, como el rap, como el trap, como el reggaetón y como todos estos otros géneros que no hablan de nada excepto de carnalidad, excepto de lo secular y excepto de incitar a los jóvenes hacia el pecado. Definitivamente una música que esté incitándote a pecar, definitivamente una música que esté incitándote a ir en contra de Dios, no es algo que tú puedas y debas estar escuchando. Por lo tanto, una vez que hemos escuchado estos 3 puntos de qué enseña y qué dice la Biblia acerca de para qué es la música, repasémoslos una vez más. Punto número 1. ¿Cuál fue el propósito original de la música? La respuesta es adorar el nombre de Dios. Punto número 2. ¿Cuáles son los géneros válidos para adorar el nombre de Dios? Pues podemos ver durante la Biblia que en la historia de la transformación de la iglesia hubieron varios géneros musicales, varios estilos musicales que fueron utilizados para adorar el nombre de Dios. Por lo tanto, todo género musical es válido siempre y cuando, vamos al punto número 3, el contenido o la letra de estas canciones sean utilizadas y destinadas para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Si es así, sigue utilizando esa música, pero si no lo es, hermano, déjame decirte,
no es un pecado que va a hacer que tú te salgas de la gracia de Dios, como no lo es ningún otro pecado. Dice la Biblia, en el libro de Romanos, en el libro también de Corintios, que nada puede separarnos del amor de Dios. No hay nada que pueda sacarte del amor de Dios. Pero cuando tú quieres vivir una vida agradable delante de Dios, cuando tú quieres vivir una vida consagrada delante de Dios, y tú quieres decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú verdaderamente quieres decir eso, si tú no quieres repetirlo nada más por repetirlo, sino que quieres vivirlo, entonces es momento de que empieces a dejar de lado este tipo de música y de que comiences a entender que hay cosas que desagradan a Dios. Y si tú verdaderamente amas a Dios, no quieres vivir desagradando el nombre de Jehová. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Dios te bendiga.